con la venia, la voz de la resistencia. Varias cadenas americanas tienen un espacio denominado Your Money, es decir, su dinero, para referirse a los presupuestos públicos, pues se nutren fundamentalmente de los impuestos que pagamos. Los presupuestos deben ser aprobados anualmente, incluyendo los ingresos y los gastos de las entidades públicas. Si no se consigue aprobarlos antes de fin de año, cosa que suele suceder con mayor frecuencia de la deseada, se prorrogan los del año anterior hasta que se dispone de los nuevos. En España se realiza mediante una ley que tiene características especiales en su tramitación. Es el Gobierno quien prepara el proyecto y para que las enmiendas que los grupos parlamentarios presenten sean aprobadas, se necesita de la conformidad del mismo, puesto que ingresos y gastos deben estar equilibrados. Ello implica que un aumento del gasto debe estar acompañado siempre de un aumento de los ingresos. Precisamente se realizó una reforma constitucional en el artículo 135 de la Constitución por el procedimiento ordinario para reforzar el principio de estabilidad presupuestaria e incluir los requisitos de techo de gasto o déficit asumible conforme a los criterios establecidos desde la Unión Europea. Los límites del déficit estructural y el volumen de la deuda pública solo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen del control del Estado. Por eso, el proyecto de presupuestos debe pasar por la validación de la Comisión Europea antes de ser enviado a las Cortes por el Gobierno. Todo ello vincula no solo a los presupuestos del Estado, sino también a los de las comunidades autónomas y las entidades locales, así como a toda la administración institucional. Una vez aprobados los presupuestos, corresponde al Tribunal de Cuentas, que depende de las Cortes Generales, la fiscalización de la gestión económica de todas las entidades públicas. Hay que señalar que la ley de presupuestos no puede crear tributos, ya que han de ser creados por una ley específica, pero sí puede modificar los que ya están creados, y que en demasiadas ocasiones se incluyen dentro de la ley de presupuestos materias que no tienen nada que ver con ellos, lo cual constituye una mala praxis que ha sido demasiado tolerada incluso por el Tribunal Constitucional. Debido a nuestra pertenencia a la Unión Europea, los fondos que provienen de ella se incluyen también en los presupuestos y son cada vez más importantes, especialmente tras la pandemia, pues a la crisis sanitaria se unió una crisis económica que ha podido ser paliada, en buena parte, gracias a los fondos europeos. Estos fondos son de diversas clases y tienen objetivos y formas de gestión distintos según cada uno de ellos. Podemos señalar como destacados el Fondo SURE, para paliar el desempleo, los créditos del Banco Europeo de Inversiones, dirigidos especialmente a pequeñas y medianas empresas, o el Fondo MEDE, de amplio alcance, que no está vinculado a temas concretos. Los fondos SURE y los créditos del Banco de Inversiones son muy favorables en sus condiciones, pero el Fondo MEDE es un rescate clásico sujeto a requisitos importantes y a devolución. También hay que señalar que durante estos últimos años la Unión Europea ha sido muy flexible en el control del déficit y ello ha originado en España un endeudamiento que es de los mayores de nuestra historia económica. Pero los fondos europeos más llamativos han sido los denominados de nueva generación, vinculados especialmente a la Agenda Verde y a la Agenda Digital, que pretenden no solo paliar las dificultades pasadas, sino enfocar la recuperación y modernización de los Estados miembros de la Unión Europea, teniendo en cuenta las nuevas necesidades. Estos fondos deben ser adjudicados a proyectos concretos por los Estados miembros, siguiendo los indicadores establecidos desde la Unión Europea, y su control corresponde tanto a la Unión Europea como a los Estados. En algunos países, como Francia o Italia, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea, se han creado comisiones de expertos independientes para asegurar la buena administración de los mismos. El hecho de que en España se hayan hecho depender de una oficina directamente vinculada al gobierno ha sido muy criticado, porque puede parecer que la adjudicación, gestión y control de los proyectos no se realiza en forma objetiva. Visto para sentencia.